Perfecto, muchas gracias, saludos a todos, bienvenidos. Y bueno, vamos a ver esta presentación que si bien hablaba sobre los nuevos desafíos de la criptografía, bueno, vamos a abordar uno llamado el de justamente criptografía de la Internet de las Cosas y criptografía, que ahí tenemos un gran desafío, porque en todos lados van a ver que Internet de las Cosas va a revolucionar a la sociedad, es el nuevo paradigma. Si las TICs hicieron la revolución, bueno, esto es mayor todavía, pero justamente está todo muy lindo, pero esto es una frazada corta. Será una revolución para muchas cosas y para otras será un grave dolor de cabeza. El mapa de la presentación, este que está poniendo César, es eso. Por un lado vamos a hablar de qué es IoT, porque fíjense que en muchos hay enormes cantidades de definiciones distintas. El mundo no se pone de acuerdo todavía en qué es IoT en una sola definición. Y por el otro lado vamos a hablar de criptografía liviana, una nueva área o campo de la criptografía en el que justamente podría llegar a andar en estos escenarios. Avanzamos una, César. Bien, de todas las definiciones, yo hace poco obtuve la segunda especialización, gracias a Dios, la hice en la Universidad de La Plata, hice mi trabajo final y justamente hice sobre esto, criptografía liviana e Internet de las Cosas. Por eso le digo que investigué por todos lados diferentes definiciones y con la que mejor con la que me quedé y con la que mejor creo que muestra un poco el sentido o el significado de esto, es la definición de la ITU. Y vos me decís, ¿qué hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones definiendo la Internet de las Cosas? Bueno, porque justamente la Internet de las Cosas como concepto sencillo es todas las cosas que te van a rodear se van a conectar a Internet. ¡Chan! Así te lo digo. Todas las cosas a nuestro alrededor con el tiempo se conectarán a Internet. Y no te miento, ahora vas a ver cuando te muestre cómo es esto. Vos decís, pero para, ¿cómo? La cafetera, se va el auto, el televisor ya hace rato que está conectado a Internet, los juguetes de los chicos, la tostadora, se te va a comunicar Internet. Y vos decís, ¿para qué? Bueno, yo también a veces pregunto algunas de esas cosas, pero de la mano de eso vienen otros dispositivos que gracias a Dios se conecten a Internet por las ventajas que nos van a dar. Entonces, esto que empezó muy humildemente con redes de sensores y con tarjetas de identificación por radiofrecuencia, ese es generalmente el origen que le adjudican a Internet, en realidad fue mucho más profundo que eso, no viene a cuento hacer la historia, pero sí que justamente este conglomerado de dispositivos va a representar un desafío y un avance para la informática y las comunicaciones, porque van a estar las dos cosas juntas. Y encima, esta dinámica innovadora, como dice ahí, etcétera, etcétera, va a abarcar todo, incluyendo nanotecnología. O sea que si el día de mañana esto sigue evolucionando como creemos que va a evolucionar, el ecosistema humano va a cambiar enormemente. Solo como un dato de color, lo que hoy conocemos como Internet de las Cosas en realidad se transformó en un concepto de los años 80 llamado ubicuidad, en donde todo nuestro alrededor va a, va a estar formado por equipos informáticos que procesan cosas y simultáneamente se comunican. Acá está la conjunción de la informática por el procesamiento y las comunicaciones. Y entonces esta ubicuidad en donde los sistemas informáticos van a estar repartidos a todo nuestro alrededor, por eso ubicuo, no va a haber un lugar en particular, en realidad, más que Internet de las cosas, estamos yendo a este paradigma
pensado, desarrollado en los años 80. El concepto de la computación ubicua. Todo a nuestro alrededor va a ser un equipo de computación o algo por el estilo. Avanzamos uno, César. Bien, como les decía, hay varias categorías de Internet de las cosas en el día de hoy. El tema domótica es uno de los más conocidos, o sea, las aplicaciones de Internet de las cosas en el hogar. Hace mucho ya se hablaba de domótica, que tu casa sea inteligente, pero lo que le terminó de dar el verdadero espaldarazo es la Internet de las cosas, ¿sí? Fíjate que hace rato ya hay bombitas, todo es inteligente a partir de ahora, ¿ok? Tenés bombitas inteligentes, teléfonos, lavarropas inteligentes, cafeteras inteligentes, heladeras inteligentes, la cerradura de tu casa inteligente, la tostadora que ahora te voy a mostrar, la cámara de vigilancia inteligente, el monitor de los bebés inteligente y el televisor que hace rato ya es smart, ¿no? Bien, ¿en qué consiste esta inteligencia? Bueno, acá está la conjunción de ambas cosas, las comunicaciones y la informática. La bombita, vos te vas a comunicar con la bombita. Te vas a comunicar, en este caso, por ejemplo, es una bombita Bluetooth. O sea, vos te vas a comunicar con una red pequeña, ¿sí? Porque el Bluetooth tiene un pequeño alcance, entonces esa señal no necesita ir a esta internet, pero hay bombitas en donde vos le podés cambiar, como dice ahí, le podés cambiar el color con que te está iluminando y le podés cambiar la intensidad. O sea, vos querés que la bombita sea verde y que ilumine poco, y con tu celular la cambiás. Pero esto lo podés hacer, bueno, en este caso fíjense que es Bluetooth, pero también hay hay otras bombitas que te venden un servidor en la nube. Entonces vos te metés en internet para cambiar la bombita de tu casa, ¿eh? Te metés en internet, le decís que la bombita de tu casa pase a color verde con una intensidad baja, y el servidor le dice a tu bombita que baje la intensidad, ¿sí? Esto ya se pueden comprar estas bombitas. La otra vez en un curso, me parece que uno de los alumnos dijo que compró en oferta, creo que estaba 4.000 pesos hace poco, antes que venga el problema de los $200, hace relativamente poco, porque bueno, no sé cuántos dólares eran y lo pudo pagar sin ningún problema. Bien, así Perdón, que, Marcelo, sí, voy a silenciar mi canal de Meet porque si ok, perfecto, gracias César. Después tenemos un lavarropas inteligente. Uno puede cuestionar si esto vale la pena o no. ¿Estamos de acuerdo? Para mí la bombita, bueno, ponele. Pero lo que no podemos hacer es detenerlo. Esto funciona. Podemos no comprarla la bombita, pero en algún momento ya dejará de ser la bombita y será otra cosa. Fíjate, ya se venden los lavarropas inteligentes. ¿Qué hace el lavarropa? Vos le decís que se prende y se apague desde tu celular, y le decís, bueno, que haga un lavado corto, mediano, largo, y si lo hace con agua fría o caliente. Podés decir, pero yo voy al fondo de mi casa y prendo el lavarropa, está bien, pero a lo mejor te acordaste desde la oficina y lo prendés desde la oficina. ¿Vale la pena? No sé si vale la pena, pero ya se puede comprar. Lo de la heladera inteligente hace rato que está, porque vos inclusive, vos podés desde la heladera, que tiene una conexión a internet, vos podés hacer la compra en las tiendas digitales. Nosotros acá en Argentina al menos había pocas tiendas digitales, inclusive comprabas de un día para el otro. Ahora con lo de la pandemia se activaron muchísimo estas cosas y vos podés hacer el pedido. Por supuesto, te podrás imaginar lo difícil que es conservar la seguridad en estos aparatos. Y vos me decís, bueno, pero ¿y qué puede? A ver, se me mete un hacker en casa y me prende y me paga la bombita. Sí, ok, puede ocurrir, porque evidentemente te das cuenta que tiene que tener un microprocesador chiquito, pero tiene que tener un microprocesador para que justamente pueda hacer esta conversión de colores y de intensidad. Y además, si se está comunicando, también tiene una función de comunicación. El problema no es si el hacker se mete en tu casa o no. El, el,
Uno de los problemas son los metadatos. Si yo sé que prendiste la bombita y todos los días prendés la bombita, sé que estás en tu casa. Y puedo sacar un patrón de comportamiento. Y eso sí es un problema de seguridad. Pero fíjate que no tiene nada que ver con el dispositivo, es con el metadato. Bueno, eso es difícil de ocultar, ¿no? Entonces tal vez no importa si se te mete o no a hackear tus bombitas, pero sí puede sacar información tuya. Y por supuesto, la heladera va a tener tu tarjeta de crédito, porque vos vas a hacer la compra y vas a poner el número de tarjeta de crédito. Y ahí sí, si te la hackean, ahí sí vas a darte cuenta el grave problema de seguridad que tenés. Después tenés la cafetera. La cafetera en sí mismo es una cafetera, la prendés como la bombita, desde el celular, prendés la cafetera, la programás, etc. Pero lo mismo, ¿qué pasa si te descubren a qué hora te levantás, frecuentemente a qué hora prendes la cafetera, o la prenden y no tiene agua? Ese tipo también es un problema de los... la Internet de las cosas te permite un puente con el mundo físico, porque la bombita no pasa nada, pero si te prenden la cafetera cuando no hay agua, o te la dejan prendida y la cafetera se evapora, puede haber un grave problema de seguridad en tu casa. Por supuesto, ni hablemos del el portón de tu casa con teléfono. Que te abran la puerta. Vos me decís, ¿cómo lo pensaron? Bueno, lo pensaron porque si vos estás en el trabajo y te toca un correo privado o un familiar te dice, che, quiero entrar a tu casa o te voy a dejar un paquete, vos le abrís la puerta y la persona deja o entra a tu casa. Está bien, uno dice, mira qué bueno, qué genial, aparte si no perdés nunca la llave, porque no hay llave. Sí, sí, es cierto, pero por el otro lado tenés este otro problema. La tostadora tampoco es una cosa. La tostadora, ¿sabe lo que hace? Se conecta con un servidor en internet y vos le decís en qué ciudad estás y la tostadora te imprime, entre comillas, imprime en la tostada la temperatura máxima, la mínima, si va a llover, el pronóstico, vos elegís. Y si no, le podés mandar emoticones a tu novia, a tu novio o a tu amigo a través de la tostadora de él. Entonces vos te comunicas con la tostadora del otro y le mandás un emoticón que se imprime en su tostada. Son cosas irrisorias, estamos totalmente de acuerdo, pero esto ya existe, esto yo lo encontré y está para vender. Bueno, y ya cosas más graves son el monitor del bebé o la cámara de vigilancia de tu casa. De la misma manera que el televisor smart, porque hay televisores hay algunos televisores que reciben comandos de voz. Entonces está escuchando hasta que vos, como Google, que vos le decís, hola Google, ok Google, y se prende. Bien, quiere decir que estuvo escuchando hasta que dijiste las palabras mágicas. Bueno, esto es lo que ocurre con Internet de las Cosas. Y esto está en nuestras casas. Yo no creo que me compre alguna de estas cosas, un poco por el precio. En Argentina tenemos un grave problema con las divisas y otro poco porque yo no le veo utilidad. Pero el día de mañana tal vez no se vendan más heladeras que no sean así o más lavarropas que no sean IoT. Y ahí es donde sí o sí tenemos que migrar a esta tecnología. Avanzamos esa. El problema es que además de lo que vos podés comprar para tu casa, es lo que vos podés vestir. ¿Sí? Estos se llaman dispositivos wearables. Vos podés ponerte una remera que tenga mensajes, o que, por ejemplo, los corredores nocturnos tengan una luz para mostrarse, para que no se lo lleven por delante los autos. Tenés dispositivos que vos podés manejar los dispositivos desde la remera. Esto ya existe, se vende. Tenés remeras que se comunican con el celular y te tiran lo que vos estás escuchando, te hacen una especie de barritas, ¿viste? Así como de sonido, no me acuerdo, un ecualizador, y tu remera muestra la música que escuchás o cambia el color. Bueno, funciona así. Bueno, los smartwatch hace rato que están, y tenemos smartwatch que además tienen funciones médicas. No solamente te pueden controlar la presión o te pueden controlar el ritmo cardíaco. Algunas de estas cosas, hay dispositivos que te controlan la glucosa, en el caso de diabéticos con clase 1, que
necesitan tal vez el control de la diabetes, y todo esto ya existe. Fíjense qué curioso, no la puse la nota, pero en Estados Unidos le prohibieron a los militares usar los smartwatch porque ellos se controlaban el tiempo para correr alrededor de las bases militares, y el problema que como no tenían seguridad, vos buscabas, podías hackear, entre comillas, uno de estos dispositivos y acceder al GPS, y bueno, vos perfectamente sabías a qué hora la persona salía a correr, por alrededor de qué perímetro. Se presume que salían a correr por el perímetro de las bases, y así muchas bases que estaban en Afganistán y en otros lugares se descubrieron los sitios. Y vos decís, pero no lo denunciaron. No, claro, ellos no dijeron dónde estaban, pero los metadatos que estos aparatos, busquen la nota en internet, no me acuerdo, búsquenla aproximadamente, creo que fue 2016, 2018, en el que les prohibieron a los militares por lo menos activar los smartwatch cuando ellos estaban en actividad. Avanzamos esa. Pero la Internet de las cosas tiene mucho más sorpresas. Fíjate la Internet de las cosas médicas, ¿sí? Los que se implanta. Arriba arriba a la derecha tenés 2 marcapasos, ¿sí? Esos son implantables. A la mamá de un amigo mío le pasó. Claro, el marcapaso que le pusieron no es de estos, es el marcapaso que le dio la obra social, estamos de acuerdo, pero en el futuro va a venir uno de estos. En el 2012, 2013, buscan el paper, ya fueron hackeados estos marcapasos. ¿Por qué? Porque está buenísimo que un marcapaso se comunique con el doctor que está afuera. Está buenísimo que el marcapasos detecte en sus sensores cuando la persona necesita una emergencia y acuda, llame a la emergencia. Pero está muy malo que un hacker te controle el marcapasos y te suba o te baje el ritmo cardíaco a piacere. Eso está mal, por supuesto. Abajo tenés una bomba de insulina para los diabéticos, entonces automáticamente te controla los niveles de insulina y, por supuesto, programado por el médico, en determinado momento libera o no la insulina que vos necesitas. Imagínate qué ocurriría si la orden que recibe es no libere más insulina o libérela toda junta. Sería un grave problema. Después tenés los equipos implantables, ahí como dice esta chica, que es como un arroz chiquitito que le implantaron. Eso es un seguimiento para personas en caso de secuestro. Ese señor que está ahí es un abogado bastante mediático, que está en la tele y que tiene algunas causas importantes. Bueno, le hizo poner a su novia, a esa chica, un detector de personas, un rastreador de personas. Así como cuando vos pones al rastreador del auto, bueno, la chica tiene un rastreador y lo dijo en televisión. O sea que esto es un extracto de una nota que dio en, no sé qué, programa de televisión a la mañana. Sí, me implantaron, ¿es cierto que te implantaron un chip? Sí, me implantaron un chip. Bueno, ese chip, como ven arriba, ahí tenés otra nota. Este es un chip para que tenga el control de acceso a los empleados. El problema es que ese chip te controla por dónde anduvo, dónde estuvo, si el empleado entró, salió, etcétera. Pero claro, no se acaba en el perímetro de la empresa. Podría ser también rastreado el empleado por fuera de del espacio de la empresa. Entonces, eso es un problema, ¿sí? Un grave problema. Lo habrán visto ustedes en Iron Man 3, que Tony Stark se implanta unos sensores, porque después el equipo viene volando y lo busca y se viste automáticamente. Cada pedazo sabe, cada porción del equipo sabe a dónde va. Bueno, eso, si bien el traje de Iron Man no existe, sí existen los sensores IoT. Avanzamos, César. Además tenemos otro tipo de sensores que son de los autos y de las calles. Ya se habla de rutas inteligentes, no solo el auto inteligente. Se habla que la ruta se comunique con la gente, mejor dicho, con los autos que transitan por la ruta. Y la propia ruta le diga que kilómetros más adelante hay un embotellamiento, por ejemplo, o que está resbaladiza, o que en unos kilómetros más allá está lloviendo y que el piso está mojado, etcétera. Y el auto automáticamente recibe esa información y se adapta, cambia a la configuración adecuada.
Además tenemos estacionamientos inteligentes, sensores que están en la calle y que le dicen al centro de comando si está libre o si tiene un auto encima. Si está libre, se puede vender ese espacio de estacionamiento y los usuarios pueden entrar con el celular y comprar un espacio de estacionamiento y la máquina le va a decir, dirígete a tal calle que vas a tener tu estacionamiento y vos compras el tiempo. Por supuesto, no podés ponerte en el lugar que sea, ¿sí? Vas a tener una multa si te estacionaste en el hueco que le correspondía a otro. De esto estamos hablando. Hace muchos años ya la ciudad de Buenos Aires tiene luces inteligentes en la calle. ¿Y cuál es la inteligencia? Si ya las luces ya se prendían y se apagaban solas. No, esa no es la inteligencia. La inteligencia está en que calculan su tiempo de vida. Y si alguna de estas luces deja de funcionar, avisa de que se apagó. O que está por llegar a su tiempo de vida esperado, entonces avisa que para hacer un mantenimiento preventivo, que la cambien porque ya le faltan pocas horas de funcionamiento. Y cosas por el estilo. Esto es lo que, bueno, y después por supuesto tenemos los autos inteligentes que se manejan solos, se estacionan solos. Si combinamos ambas cosas, el auto inteligente y la ruta inteligente, bueno, tenemos un combo en donde la gente puede estar durmiendo adentro del auto, total, la ruta y el auto lo protegen y le dan confort y seguridad. Pero ¿qué ocurriría si te secuestran el auto y tu auto no te deja entrar? Saliste porque tenés ahora llaves inteligentes, puedes abrir y cerrar desde el celular. Perfecto, listo. Pero entró un hacker a tu sistema y no te dejó entrar. Y vos estás re lejos de la ciudad. Y por supuesto, dejaste las llaves adentro, mejor dicho, ya no hay más llaves, entonces no podés abrir el capot, sacar la batería y esperar en el que todos los circuitos se apaguen, la batería auxiliar se quede sin batería. No podés hacer eso. Tu aparato te secuestró. Fíjate vos, te dejó lejos de la ciudad, esperó que te fueras a un lugar para hacer vacaciones, a una montaña, un río, y te dejó afuera. Y vos sin posibilidad de comunicarte, y el aparato no se libera. Avanzamos eso. Hay varias arquitecturas que están pugnando hoy en día por ver la luz. Les voy a mostrar dos. Una de ellas en particular, la arquitectura del dispositivo, y otra, les voy a mostrar la arquitectura de el contexto. En este caso, fíjense, voy a tener las aplicaciones, ¿sí? Estas son generalmente las tres grandes aplicaciones de Internet de las cosas. Los smart home, ¿sí? Las casas inteligentes, las ciudades inteligentes, el estacionamiento que te conté, lo de las luces, lo del tránsito, los semáforos que tienen sensores de velocidad y entonces cambian las luces para que liberar el flujo de vehículos o no, etcétera. Y por último tenemos las aplicaciones gubernamentales. Acá faltan dos, que son las aplicaciones a la agricultura y las aplicaciones a la industria. Pero ponele, eso es una gran capa conceptual de los dispositivos. Pero por supuesto, todos estos dispositivos no son nada si no se interconectan. Por lo tanto, necesitas todo un equipamiento de red, ¿sí? O Wi-Fi, o Bluetooth, o una combinación de ambas. Entonces, tenemos esa otra capa conceptual. Bueno, ¿cómo hago para que los dispositivos se conecten? Se conectarán con el router de tu casa, con el access point, se conectarán con el WiMAX. El día de mañana, si las calles, como en otras ciudades, tienen internet provistas por el gobierno, tal vez el aparato ni siquiera necesites conectarlo con la LAN de tu casa, se conectará directamente con la red que el gobierno nos dé de la calle, ¿sí? Ponga antenas en las ciudades y nos conectemos en las calles. Así que también vas a tener esa posibilidad. Bueno, y por último, ya el aparato propiamente dicho, que es el que justamente el dispositivo. ¿Por qué? Porque para que vos tengas una casa inteligente vas a tener que tener un sensor en algún lado de temperatura que se comunique con el aire acondicionado, o están las dos cosas juntas o están separadas, o un sensor de humedad que se conecte con tu sistema de riego, o un sensor
fotovoltaico, fotoeléctrico para que se comunique con las luces, si te prende o no las luces, ese tipo de cosas. Bueno, y otro tipo de sensores, ¿no? Bueno, entonces esa es la capa de percepción que necesita, por supuesto, conectarse con su capa de red para que le pueda dar una realimentación a las aplicaciones. Pero tenemos otro modelo. Adelante, César. Este es un modelo mucho más sofisticado. Es algo parecido a lo anterior, pero ves que ahora está más discriminado. Tenés la cosa propiamente dicho, después tenés la capa de red, que puede ser local o no. Estoy pensando, por ejemplo, en una industria. Yo no sé qué tan bueno es que mis SCADA o mis PLC se comuniquen con la red de afuera. Yo lo quisiera conservar local para tener mayor control de seguridad sobre eso, pero ponele. Lo mismo con otro tipo de infraestructuras. Perfecto. Después tenés que eso podría comunicarse con la red global. Como te dije antes, la bombita que vos no controlás directamente, entrás al servidor de la empresa productora y la empresa le manda a la bombita el comando para que cambie su intensidad. ¿Sí? Lo mismo con otros dispositivos IoT. Cuando vos trabajás desde tu casa y le decís al lavarropa que se prenda, bueno, necesitas evidentemente salir de la red corporativa, entrar a la internet, entrar a la red LAN de tu casa y recién llegar al lavarropa. Por lo tanto, fíjate cómo necesitaste la interacción de varias redes. Y algunas de estas cosas incluso procesan en la red, en la nube. Y me imagino sensores de contaminación que generan enormes cantidades de datos, qué sé yo, a lo mejor escanean la atmósfera de una esquina, el smog y los gases nocivos de una esquina de una ciudad, y a lo mejor lo hacen 60 veces por segundo. Entonces, ya sé que son poquitos datos, ¿sí? Porque puede ser porcentaje de CO2, porcentaje de algún sulfuro de los autos, porcentaje de oxígeno, qué sé yo. Son pequeños valores, pero en recabados en una pequeña cantidad de tiempo, multiplicados por toda la cantidad de días que eso funciona, H24 por 7, entonces vos tenés un enorme volumen de datos para después hacer estudios. Así que muchos de estos aparatos van y dejan la información en la nube para que alguien luego procese. Bueno, y después tenés todo el controlador de eso. Bueno, y abajo de todo está el ser humano. Y ahí es donde empezamos a prestarle atención a este asunto. Vamos, César. Autos inteligentes. Ya sabemos que funcionan. El problema es que son inseguros. Avanzamos más, porque ya lo adelanté antes. Acá está. Nuestro televisor nos espía. Hay muchos papers en donde los smartwatch, los smart TV realizaron espionaje para Corea del Norte, por ejemplo, en Samsung, instalaron mecanismos de espionaje, pero no era necesario instalar demasiado. Con que el televisor esté en modo escucha, ya vos podés saber lo que ocurre. Búsquenlo en internet porque fue una acusación grave que le hicieron a Samsung. Samsung es una empresa coreana del sur. Bueno, y ahí se exportan televisores a todo el mundo. Bueno, tu televisor podría estar espiándote. ¿Por qué? Porque la seguridad de uno de estos dispositivos está restringida. La seguridad del marcapasos está restringida. Vos ahí no podés poner un chip criptográfico para que funcione AES. ¿Por qué? Porque AES consume mucha energía. Vos no te das cuenta si lo haces en una PC, pero a lo mejor a un marcapasos le podés achicar el 10-15% de su vida útil. Eso significa que tenés que operar a la gente más frecuentemente para cambiarle el marcapasos porque todavía no son recargables como los teléfonos que se apoyan. Tal vez el día de mañana hagan un contactless, vos te cargas el marcapasos, pero por ahora eso no existe. Y le consumiría poder de cómputo. Además calienta. Imagínate que se te calienta el marcapaso porque está cifrando la información porque le cuesta. Entonces tampoco es permisible. Pero está bueno que se comuniquen los marcapasos con el médico. Sí, está buenísimo, pero
se pueden hackear y muy fácilmente. Busca la noticia. Bien, hacemos otra, César. ¿Qué pasaría, según Assange, si de verdad la CIA tiene forma de hackear coches y que accidentalmente la gente tenga un accidente de tránsito? Bueno, evidentemente algo así sería muy indetectable, a menos que descubras por dónde entró el hacker y cómo hizo el señor para chocar a 200 kilómetros por hora por una calle de una ciudad chiquita contra un poste. Bueno, pero hay un Wikileaks que esto lo denuncia. Y inclusive hay un señor de Tesla que se murió y tenía el piloto automático, pero no por un hackeo, atenti, que quede claro. El señor, en el caso del primer Tesla, cada tanto tiempo el auto necesita que la persona lo toque, ¿sí? No es para dormirse, es para estar leyendo el diario, leyendo un libro, escuchando música, pero no dormido. Bueno, entonces el primer accidente sí ocurrió porque la persona usó mal el vehículo, pero el segundo accidente sí ocurrió porque estaba el piloto automático, entre comillas, mal programado. Y acá también busquen las noticias porque es un grave problema. La Internet de las cosas te puede matar. Avanzamos esa. Este es el otro aspecto que les quería mostrar, el que faltaba en la filmina, la Internet de las cosas industriales o la industria 4.0. ¿En qué consiste? Bueno, es cuando los dispositivos de tu fábrica son inteligentes. Y entonces los sensores se contactan entre ellos para mandarle información a los distintos dispositivos de fabricación para que aumenten o reduzcan la frecuencia de lo que están haciendo, y al comunicarse entre todos se tiene una visión, un control distinto del proceso. Tanto sea para indicar preventivamente me estoy por romper, o tengo un mal funcionamiento, o me falta materia prima, o lo que sea. Esto es el tema de Internet de las cosas, industrial. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Se imaginan? Esto está buenísimo, que la máquina te diga que le falta papel o que le falta poco y que hay que cargarle nuevo combustible, pero automáticamente ya está pidiendo el combustible al robotito que se lo va a traer y lo va a cargar de nafta o de aceite que le falta, porque ya está todo automatizado. Podemos discutir esto, los impactos que tendrán sobre el trabajo humano, podemos discutirlo, pero en este momento no es el lugar. Lo que te pregunto es, ¿y si hay un ataque a los programas, como ya sabemos que ha ocurrido, y entonces las cosas empiezan a ser menos robustas de lo que están planeadas para ser? Y si el día de mañana esa dirección hidráulica de los autos Tesla empiezan a fallar ante determinada orden que se le da de afuera, porque la falla está introducida a propósito, ¿qué pasaría? ¿De verdad confiarías tanto en que el proceso de fabricación es como decimos que creemos que es? Ya lo hizo Stuxnet hace un montón, ya está demostrado. Dentro de poco van a ser 10 años de eso que ocurrió. Es un gusano que infectó las centrifugadoras de Irán de uranio, en el que por medio de esas centrifugadoras el uranio se desprende, el uranio normal del uranio que sirve para usos en bombas, e Irán de esa forma producía el uranio que necesitaba. Claro, se le metió un gusano en su planta y entonces el gusano lentamente le ralentizó el proceso. ¿Por qué? Porque informaba que las máquinas giraban a una velocidad diferente de las que giraban, se producía una tasa de roturas mayor a la prevista, y eso se calcula que fue un ataque direccionado. Algunos dicen que esa fue la primer ciberarma. Lo que destaco acá es la capacidad de que un dispositivo informático afecte a algo físico y que pueda atentar contra él en algún momento a futuro. O sea, hoy está recibiendo el mal funcionamiento, pero la rotura se va a producir dentro de un tiempo.
Así que ojo con Internet de las cosas industrial, porque tiene su talón de Aquiles. Avanzamos, César. Bueno, ¿cómo protegemos esto? Hay cosas que no necesito ponerle confidencialidad. Por ejemplo, que vos le digas que un sensor de una esquina que te está calculando el CO2 y los sulfatos y los sulfitos y qué sé yo, no necesito cifrar esa información, es un dato, está en la calle. Lo que tal vez le puedo dar es autenticación para que no entre nadie y me lo cambie, ¿sí? Autenticar el usuario y la contraseña cuando entran a hacerle algún mantenimiento al sensor. Imagínense qué nocivo sería para la salud que esos sensores te digan que está todo bien y entonces el gobierno no regule esa esquina y entonces por la enorme cantidad de tráfico todos sufren de una contaminación, pero los sensores están bien. Entonces, cuando hablamos de criptografía liviana, si bien vamos a hablar de confidencialidad, tenemos que ver una visión un poco más amplia que vaya no solo a la confidencialidad, sino a la integridad y a la autenticación. ¿Estamos de acuerdo? Aunque yo ahora les voy a mostrar cosas de confidencialidad. Otras sí son importantes. Ponele, vamos a suponer que el reloj de Messi botonea de que Messi tiene un problema de salud importante. ¿Cuánto vale Messi a partir de que se detecta que tiene un problema de salud importante? Bueno, de los millones que vale, pasa a valer algunos millones menos. Entonces ahí sí tenemos que tener confidencialidad. Bueno, entonces para cada dispositivo habrá que ver qué es lo que se precisa. Si la confidencialidad, si la integridad, si su disponibilidad, por supuesto, eso queda fuera de la cripto, como dijimos antes, o la autenticación. Avanzamos esa. Y les presento entonces lo que es la criptografía liviana, este nuevo campo de la criptología, en lo que persigue es justamente ofrecer lo mismo que hace la criptografía tradicional: autenticación, confidencialidad, integridad, firma digital, funciones, hash, etcétera, etcétera, pero sin ser tan derrochón en los recursos. Porque cuando uno tiene una computadora con 8 núcleos y un montón de memoria y un disco rígido de estado sólido, etcétera, etcétera, no tiene problemas en los recursos. Está enchufado a la red eléctrica y tiene, no sé, 16 GB de memoria RAM y no sé cuántos teras de almacenamiento, no tiene grandes problemas. Pero si vos sos un humilde marcapasos o una bomba de insulina, y sí, vas a limitarte en distintos aspectos de tu funcionamiento. Y eso es lo que vamos a tratar de ofrecer. Todo lo mismo que la criptografía tradicional, pero que consuma muchos menos recursos. Y no solo se logró, sino que encima se estandarizaron algunos de estos algoritmos. Avanzamos, César. Pero si algo es liviano, es porque puedo pesarlo y determinar que así lo es. Bueno, entonces, ¿qué voy a pesar? ¿Cuáles van a ser los criterios para pesar algoritmos? Bien, bueno, hay dos criterios. O los peso en hardware o los peso en software. ¿Sí? Si los peso en hardware, estudio estas 4 propiedades que un algoritmo puede tener y que a mí me interesarían optimizar. Por ejemplo, ¿cuánta memoria me va a ocupar en hardware? O sea, el chip donde ese algoritmo esté ejecutándose, porque está almacenado es un hardware, está diseñado en hardware, está no embebido, o sea que ya está cableado así, por decirlo de esa forma. Bueno, le vamos a encontrar una métrica que se llama equivalente en compuertas NAND. Una compuerta NAND mide 1 micrón cuadrado. Recordamos que micrón es la millonésima parte de un metro, o sea, es la milésima de un milímetro. Eso es un micrón. Bueno, si haces un cuadradito de 1 micrón de lado, eso es 1 micrón cuadrado. Bien, una compuerta NAND tiene ese tamaño. Entonces,
Un algoritmo puede tener compuertas OR, compuertas XOR, compuertas AND, un montón de compuertas, pero les voy a encontrar su equivalente en compuertas NAND, que es la negación de un I, que sabemos que tiene un micrón cuadrado, y entonces en función de eso puedo calcular el área que va a usar ese chip para criptografía. Esto, por supuesto, mientras más chiquito, mejor. Después tengo el rendimiento, que lo voy a medir en bit o en byte, depende de cómo trabaje el algoritmo, por segundo, ¿sí? Por supuesto, mientras más rendimiento tenga, mejor. Memoria, mientras menos ocupe, mejor. Algunas métricas serán para optimiza para más y otras métricas optimizan para menos. Latencia. ¿Cuántos segundos voy a esperar de acuerdo a la entrada que le di? Hay algoritmos que tienen que calentar motores, entre comillas. Bueno, entonces hay una latencia. Desde que entra el bit hasta que sale, tardan 2 microsegundos, 6 microsegundos, lo que sea. Bueno, por supuesto, cuanto más bajo sea la latencia, mejor. Y la última, que es una de las más importantes, es la energía. ¿Cuántas vatios, sí? Es energía por segundo, el vatio, ¿no? Es como el watt. Entonces, ¿cuántos vatios consume el algoritmo funcionando? ¿Sí? Entonces, si yo le voy a sacar tantos a la batería, y la batería, no sé, ponele que tenga 88 vatios, y esto ocupa 0,2, entonces quiere decir que le quitó un rendimiento tal a la batería, y eso hace que su vida útil se reduzca. Entonces ese aparato o me genera calor, como te dije antes, que de repente sentís un calor adentro del cuore y resulta que porque se te calentó el marcapaso, o te genera que la vida útil del mismo se reduzca porque no son recargables y cosas por el estilo. Por supuesto, cuanto menos consuma, mejor. Avanzamos esa. Y tenemos la otra pata. ¿Cómo peso un algoritmo en software? O sea, hay un dispositivo donde yo le cargué el programita del cifrado o de la autenticación o de el hash o de la firma digital o de lo que sea, y entonces voy a medir el tamaño de memoria que me va a ocupar, la memoria RAM, donde está almacenado, el código, ¿sí? Cuánto código tiene de largo y, y el rendimiento. Atenti que cuando digo memoria RAM, no digo para almacenar el algoritmo, sino para la memoria que necesita para operar con los números y las operaciones que tiene que hacer. Y el tamaño del código, sí, va a estar alojado en algún lado. Bueno, ¿qué tamaño tiene? Obviamente, cada una de estas cosas, cuanto menos mejor. Pero voy a querer lo mismo, que el rendimiento sea alto. Bueno, por supuesto, cuanto más rendimiento tenga, mejor va a ser. Avanzamos esa. Y acá tenemos este grave problema. Acá te muestro la frazada corta. Atenti que esto es para block cipher, pero igual se puede aplicar. Acá tenés la frazada corta. ¿Está bien? Fíjate que arriba tenemos en el vértice la seguridad y tenés dos flechitas. Tenés la de las rondas y tenés la de la longitud de la clave. Uno podría pensar, aunque después Edith justamente lo contradijo, pero uno podría pensar que mientras más longitud de clave tengo es más seguro. Es cierto, fíjate, se acerca a la seguridad. Pero te alejas del bajo costo, porque más bit necesitas para la clave, más seguro que adentro va a tener algún almacenamiento, vas a tener mayor almacenamiento para meter todos esos bits, contra los bajo costo de jugar ahí tenés una variable para jugar con las claves. Después tenés la otra variable, la otra parte de la frazada, la cantidad de rondas que le haces un block cipher. Hacemos 16 hasta 48. Sí, bueno, parecería que 48 es más seguro, pero por el otro lado te alejas del rendimiento. Rinde menos hacer 48 rondas. Y estoy pensando tal vez en un block cipher o estoy pensando en un hash, en que procesa cada pedacito. Entonces, se puede ver desde de varios puntos de vista. Lo querés ver como un hash, ahí tenés hashes de 56 bits
o hashes de 256 bits. Y después tenés la arquitectura propiamente dicho del dispositivo. Si lo paralelizás o lo haces en serie. Si lo pones en serie, te baja el costo, pero por el otro lado, te baja te baja la performance, su rendimiento. Bueno, y acá tenés la frazada corta, moves uno y cambias el otro. Y nunca podés tener lo óptimo de los tres. Uno dice, bueno, pero ¿por qué no ponete en el centro de cada cosa? Bueno, perfecto, está bien, es un criterio, ¿listo? Pero para que ustedes vean que en seguridad nunca está el 100% de todo. Avanzamos otro, César. Bueno, y acá les muestro, esto ya lo vieron con Edith, a la izquierda tenés el DES y a la derecha tenés el AES. Solo una ronda, en el caso del AES es una rondita, en el caso del DES te muestro varias. Fíjate la diferencia de complejidad entre algo de los 70 y algo del 2000. 25 años después, la complejidad aumentó. Por eso, ninguno de estos dos puede entrar en un dispositivo IoT. Porque o uno es muy complejo, como lo ves en el AES, que hay mucha información dando vuelta permanentemente por todos lados, operándose en paralelo, y tampoco el DES, que tiene 16 rondas. Y además es inseguro, entonces tenemos que usar triple DES, y nos vamos a 48 rondas. Te das cuenta que ninguna de estas dos son una solución que podemos implementar en un dispositivo IoT. Y ahora sí, avanzamos uno, César. Te presento, no sé si lo mostró Edith en algún momento, acá tenés un block cipher, pero liviano. Fíjate qué sencillo es. Tiene dos cajitas ese box, después tenés la P-Box, que es justamente la caja de permutación, y fíjate qué sencillo. Tiene dos XOR, y después tiene, que ahí no está, la clave de ronda, que son los primeros 8 bits, y la segunda clave que va en en el segundo round. Fíjate vos qué sencillo. Y ahí tenés la cajita S-Box. Es esa sustitución. El 0 por el C. Recuerden que acá las letras son números. Y así sucesivamente. 80 bits de clave. Y ahí tenés este algoritmo, se llama Present, y que lo podés buscar en la ISO 29192 del año 2012. O sea que estos son algoritmos que ya tienen un nivel de madurez bastante adecuado. Y encima son públicos, abiertos a la seguridad y a la evaluación de seguridad. Y además sus características de liviano. Fíjate, si empezamos a hacer las métricas que dijimos, la latencia, la memoria, etcétera, etcétera, estos se encuentran varias veces por debajo del rendimiento del AES. Si bien el AES no se considera como la línea de división entre lo que es liviano y no liviano, sí te sirve a veces, lo usan como argumento para decir, bueno, cuando yo lo llevo al AES a esas métricas y lo comparo con mi algoritmo, bueno, el AES es, ponerle 50 veces más pesado que mi algoritmo. Entonces lo consideramos liviano. Bueno, la norma dice justamente cuando un algoritmo se lo considera liviano de acuerdo a esos 7 criterios que les mostré. Avanzamos, César. Pero ese no es el único, tenés muchos otros más. Y si te fijas, los años de publicación de los algoritmos, estamos hablando de principios del siglo XXI. Ahí tenés donde se desarrollaron más los algoritmos. Estos son los algoritmos livianos estandarizados de cifrado en cadena. Hay algoritmos estandarizados livianos de cifrado en bloque. Hay algoritmos de hash livianos y hay algoritmos de intercambio de claves y hay algoritmos de firma digital también. Pero estos, yo me centré en esta presentación en un aspecto, los string cipher, que fueron, si mal no recuerdo, los primeros en aparecer livianos. Y fíjense la procedencia también de sus autores, tienen la columna de los autores y tienen las normas ISO en donde están certificados. En algunas de ellas, son dos básicamente, la 18033 y la 29192. ¿Sí? Depende de
depende del año que se sacó el capítulo, la parte 1, o la parte 2 de la norma, o la parte 3 o la parte 4. Bueno, la 18033, me parece que la parte 4 correspondía a los string cipher. No me acuerdo si la anterior era los block cipher, y después, bueno, como todas las normas tienen un capítulo que define qué es cada cosa y cómo lo interpreta, y en otro capítulo te define las métricas y las limitaciones y los requerimientos, y en otro te estandariza ya los dispositivos en particular. Avanzamos, César. Acá tenés otro algoritmo liviano, el Snow. Este es interesante porque sigue en carrera para varios proyectos. Ahí fíjense que nos protege en modo 3G. Las últimas versiones ya sirvieron para telefonía. Y también está en la ISO, tiene su propia ISO, la 18033, en el capítulo 4, y trabaja con palabras de 32 bits. Recuerden que acá una palabra es cada uno de estos estados que ven ahí, esos cuadraditos, son los estados. Va de 0 a 15, bueno, son los 16 estados, pero adentro, aprovechando la paralelización, trabaja con 32 bits, todos guardaditos ahí. Bien, avanzamos, César. Y este es uno de los que nos presentó el mundo de la criptografía liviana. Cuando lo trajo Edith al laboratorio lo investigamos un montón, y bueno, es el famoso Trivium. Está formado por 3 registros que se encadenan uno con el otro, o sea, sale un registro y entra el dato en el siguiente, y en el centro van a ver una flechita hacia abajo, ahí abajo dice Z sub i, ¿sí? Las zetas son en esta matemática las secuencias o las sucesiones de bits pseudoaleatorios y generados no linealmente. Y entonces, fíjate que la salida Z se toma de 3 posiciones distintas de los registros, y esto gira, ¿sí? Todos los contenidos de los registros se van moviendo, cada clock que hace el microprocesador, se mueven todos un lugar, o se realimentan de acuerdo a esas flechitas que ustedes ven ahí. Este algoritmo vuela, es muy rápido, y si bien es un algoritmo diseñado para hardware, cuando nosotros lo hicimos en el laboratorio, lo pusimos en software y andaba muy bien, pero muy veloz. Se lo debemos a Ariel y a Eduardo. Ellos hicieron la parte informática y andaba genial. Nosotros hicimos una reducción de este algoritmo y lo llamamos Trivium Toy, lo llamamos así de juguete para investigarlo. Bueno, busquen nuestros papers, pueden leerlos de ahí. Lo importante es que este es otro algoritmo liviano. Fíjate que con 288 bits, y creo que son 6, 8 operaciones en total, hay 3 multiplicaciones y creo que 8 sumas. Con esas 11 operaciones y haces que los 288 bits se conviertan en impredecibles, ¿sí? Desde el punto de vista de que si no conoces la entrada, cualquier persona que no conoce el estado inicial no va a poder predecir los bits que salen. Avanzamos, César. Ya estamos por terminar. Resulta que la criptografía liviana viene ya hace rato dando vuelta en el mundo, porque Estados Unidos se dio cuenta de que los dispositivos IoT pueden ser no solamente vulnerables para atacar a su dueño, sino que se pueden utilizar los dispositivos IoT para atacar al mundo, como ocurrió en 2016, cuando una red de dispositivos IoT hizo un ataque de negación de servicio distribuido contra los DNS, en donde trabajaban los servidores de Visa y los servidores de un montón de empresas. Me acuerdo ese jueves o ese viernes, no me acuerdo bien el día de la semana, pero me acuerdo que se cayó WhatsApp, se cayó Gmail, las transacciones comerciales no se pudieron hacer de Visa, Master y un montón de otras empresas. La gente no podía ver los programas de streaming, ni podían entrar a facturar los hoteles, porque al atacar los DNS, esos servidores estaban inalcanzables. Para los que no saben, un DNS es justamente un servidor de nombre de dominio. Cuando vos escribís www, qué sé yo, Facultad de Ingeniería del Ejército.edu.ar,
en realidad la máquina no entiende qué es eso y pregunta, che, ¿quién es esto? ¿A dónde tengo que ir? Bueno, y esa pregunta va subiendo, se va saliendo de la red hasta que alguien en el mundo, un DNS, le dice, para que alcances este servidor, está en tal IP. ¿Sí? Es como que vos le preguntás al mundo, che, ¿quién es Marcelo Cipriano? Y alguien te responde, el mail de Marcelo Cipriano es tal. Bueno, eso es lo que hace una computadora cuando navega con el protocolo de páginas web. Necesita la IP. Si no, no puede direccionar los pedidos. Y a alguien afuera de tu red le tiene que decir dónde está alojado ese servidor. Entonces, este ataque, que se hizo en 2016, no atacó a Visa, pero atacó al que te indica dónde estaba Visa. No atacó a la cadena Marriott de hoteles, atacó a donde se encontraba el que lo mapeaba en el mundo para que cualquier búsqueda vaya a donde están los servidores de Marriott. Y así lograron ese enorme ataque. Bueno, para esas fechas sale este concurso del NIS, pidiendo que justamente un algoritmo pueda trabajar en Internet de las Cosas y que encima sea flexible, que resista canales laterales, que como hace una autenticación incluye un hash. Y bueno, se presentaron sorprendentemente 54 algoritmos al, al concurso. Y por sorpresa para nosotros, bueno, nuestros amigos de Córdoba, Daniel Penazzi y Miguel Montes, presentaron no uno, dos algoritmos. El Coral y Yarará, que son dos serpientes, y Llamas y Llamas Hash, ¿sí? Que no sé bien de dónde viene este nombre ni por qué lo pusieron, pero bueno, es un juego de palabras con Llamash y el hash. No sé si lo ven ahí. En este momento, Edith, creo que la verdad que no lo sigo, pero Edith sí. Contanos, Edith, brevemente, si ya pasamos de la primera ronda y cuántos quedaron. Sí, en estos momentos que nosotros estamos siguiendo muy atentos, porque bueno, es para estandarizar, como les contó Marcelo, el algoritmo liviano, y además estos algoritmos, aparte de livianos, tienen la particularidad de que alcanzan las tres propiedades. En un solo combo tenemos confidencialidad, integridad y autenticidad. O sea, lo que estuvimos viendo hasta ahora, que lo lográbamos a través, la confidencialidad a través de un criptosistema, la integridad a través de funciones hash y la autenticidad a través de la firma, ahora se están haciendo, digamos, prototipos, o llamarlos así, algoritmos que verifican las tres condiciones en el mismo algoritmo. Respecto a la pregunta, hoy por hoy, la pandemia hizo que se atrasara un poco el concurso, pero han quedado de todos los presentados 10 finalistas. Se espera que para el próximo año, yo pensé que era este fin de año, pero se ve que siguen atrasándose, salga ya el estándar o los estándares. Podrían llegar a salir 2 algoritmos estándares en criptoliviana. Perfecto, espera, César avanza uno y ahí está. Esto es lo que decía Edith, ahí están las dos funciones, Edith, fíjate, la de cifrado y descifrado con después puse el ASCON, solo para que lo vean. Sí, bueno, la particularidad que tiene es un poco más, a ver cómo explicarlo más fácil, es justamente con estos algoritmos yo voy a poder proteger la información, pero además voy a poder autenticar los mensajes que estoy cifrando, voy a poder autenticar los cifrados y voy a alcanzar integridad también en los textos claros e integridad en los textos cifrados. O sea, acá lo que se ha presentado son algoritmos en donde para medir el nivel de seguridad ya implica ponerse en escenarios en donde, ¿se acuerdan el diablito?
el famoso diablito que teníamos en el medio entre Alice y Bob, no voy a dejar de mencionarlos, Alice y Bob, bueno, el diablito, en esto ya cada vez tiene más atribuciones y en función de esas atribuciones, y eso, atribuciones me refiero a que tiene más posibilidades, más de atacar a los sistemas, en función de eso, los diseños han ido de alguna manera evolucionando. Y bueno, es la autenticación, el cifrado se logra a través de algoritmos que son, bueno, resistentes, se mide el nivel de seguridad en la privacidad, el nivel de seguridad del algoritmo en la autenticidad y el nivel de seguridad en integridad. La misma estructura sirve para las tres funcionalidades. No sé si querés que comente. No, porque ahora pasamos a Ascon. Avanza uno, César. Bien, y por último les muestro el Ascon, que es uno de los, bueno, si bien él, fíjense, ahí se me superpusieron las letritas, después lo corrijo. Este es uno de los semifinalistas, pero también salió primer puesto en cifrado autenticado liviano, ¿sí? Alcanzó el primer puesto como algoritmo de cifrado autenticado liviano, pero en el concurso del NIST de cifrado autenticado, ¿ok? No en el concurso de NIST de criptografía liviana. Sí, pero fue anterior, ¿no? El César fue anterior. Exactamente, en 2014 fue el CISAR, que es, bueno, justamente competencia de cifrado autenticado, y después tenemos que en el 2019 finalmente lo emitieron en 3 áreas: aplicaciones livianas, aplicaciones de alta performance y defensa en profundidad. Bueno, en esos 3, en el de aplicaciones livianas salió el Ascon. Y bueno, y el Ascon es ahora uno de los 10 semifinalistas para el otro concurso del NIST, que es el de criptografía liviana, que ahí es donde se me superpusieron las palabritas, ¿ven? El 29 de marzo de 2021 anuncia los 10 finalistas y están ahí. El Ascon es uno de ellos. Ahí está el Grain 128 en modalidad justamente de cifrado autenticado, etc. El Grain es el único string ciphers. Todos los demás responden a block ciphers y a un paradigma nuevo en estructuras que tiene que ver con las funciones esponja. Pero digamos el Grain, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero muchos de esos algoritmos tienen digamos, son algoritmos que han ido madurando. El caso del Grain, el Grain se presentó antes, ¿te acordás? En el eStream. Se presenta con 2005, el TRIL, se presenta en esa competencia, sale, no me acuerdo si en la categoría hardware o software, no me acuerdo ahora, sale como candidato, y después, bueno, estos algoritmos se van atacando y en la medida en que se van haciendo los ataques, se van de alguna manera madurando, se van modificando. Y el Grain viene desde ese entonces hasta el momento, está ahora también semifinalista, ¿no? del concurso NIST, viene trabajándose, y lo notable es que es un string cipher, porque siempre parece que los block cipher tapan todo. Bueno, en este caso el Grain la viene peleando y muy bien, ¿eh? Está, bueno, como finalista. Bueno, y ya con esto termina la presentación. ¿Por qué es importante el cifrado autenticado? Bueno, por varias razones, pero ¿por qué básicamente para los Internet de las cosas? Porque imagínense que yo no soy un emisor adecuado y le mando al marcapasos basura. Y el marcapasos dice, me están mandando cifrado. Y entonces el pobre marcapasos empieza a descifrar. Por supuesto no entiende nada, porque yo le mandé basura. O inclusive mensajes reales que fueron modificados, o sea, se afectó su integridad y que llegaron a destino, y el marcapasos gasta su energía y su tiempo en descifrar, y como fue modificado maliciosamente, las instrucciones que recibe no tienen sentido. Eso es un consumo de energía que vos le haces, hay un desgaste. Entonces, ¿qué hacen estos algoritmos? No solo verifican de que cuando recibe el marcapasos el cifrado,
puede verificar si tiene está íntegro o no. Si está íntegro, empieza su tarea. Si no está íntegro, ya ni gasta su energía en hacer el descifrado. Si está, por supuesto, para estar íntegro, tiene que estar cifrado adecuadamente. Y tiene que estar también validada su autenticación. Cualquiera de esas cosas que falla la autenticación o falla la integridad, no se consume energía ni tiempo en el desciframiento. Porque, como te digo, vos podés atacar muchos de estos dispositivos haciendo que fracasen, se caigan o se caigan fuera de línea o le consumís la energía. Entonces, pensando en estas cosas, el cifrado autenticado en un solo algoritmo ayuda a que sea más eficiente, mejora la eficiencia del proceso y a los dispositivos no les hace consumir ni tiempo ni recursos en descifrar algo que vino mal o no vino de la persona adecuada. Esa es un poco la idea que está detrás de los cifrados autenticados. Así que bueno. Sí, la idea, perdona, sí, perfecto, acotar una cosita más. La idea justamente es el famoso diablito siempre. Hay ataques en donde el diablito tiene la posibilidad de crear cifrados falsos. Y es crear esa capacidad de enviar un cifrado falso, puede hacer que el sistema, además que lo reconozca como válido, y al reconocerlo como válido, el diablito obtiene información, no sé si se entiende, y esa información la usa después para atacar el sistema. Entonces, los encriptados autenticados lo que hace es tratar de decidir que el cifrado que está recibiendo es un cifrado válido. Porque imagínense que acá se reciben números, se reciben bits, se reciben cadenas. No es como que yo recibo un cifrado, lo descifro, y si no entiendo lo que dice, digo, bueno, esto es basura, no me mandó. Pero en las actuales circunstancias yo puedo intentar descifrarlo y lo que veo es basura. Y sin embargo, esa basura es información válida. O sea, para hacerlo más cortito, o no sé si la hice más cortito o no, hay un reconocimiento de los sistemas cuando reciben el cifrado para saber que ese cifrado me lo mandó, hablando siempre, Alice, y no se metió nadie en el medio creando cifrados no válidos. Esa sería, ¿no? O sea, es impresionante lo que hoy por hoy se están haciendo en los criptosistemas. Yo cada vez que los veo me apasiono, perdonen. No, pero perfecto. La verdad que seguiríamos charlando de esto mucho tiempo más. Yo creo que acá tenemos que cerrar la charla, una presentación excelente, que siempre en esta forma tan afable que tiene Marcelo y Edith nos han compartido. Yo diría que para los que nos acompañaron por el canal o lo van a ver después grabado, van a tener las direcciones de contacto tanto de Edith como de Marcelo. Así que yo los saludo y les agradezco que se hayan sumado por el canal de streaming. Les voy a dar mi mayor agradecimiento a Edith y a Marcelo por esta excelente presentación, apasionante como siempre y apasionados. Y también, por supuesto, al equipo que nos apoyó de eventos, Josefina y Juan Manuel, que han tenido una ardua jornada con la Conferencia Nacional de Informática Forense y que están a estas horas también acompañándonos.